Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo en su modalidad de conversaciones. La conversación que vamos a tener hoy es con un amigo que le tengo un aprecio muy especial, que fue presidente del Círculo Escéptico en su momento y que ha luchado muchas veces en terrenos donde la mayoría de nosotros no podemos hacerlo, en contra de los charlatanes, en contra de los embusteros, en contra de los que hoy están poniendo en riesgo la vida de todos. Es que esto antes parecía un juego y vamos a hablar un poco de eso. Pero en fin, se trata de Fernando Frías, a quien los amigos conocemos también como Yamato, por un viejo blog que tenía que se llamaba El Fondo del Asunto, en la época en la que todos teníamos blogs escépticos, porque bueno, los medios de comunicación, también lo comentábamos él y yo antes de empezar esta conversación, pues van cambiando y van exigiéndonos que cambiemos la forma en que tratamos de llegar a la gente con nuestro mensaje. Fernando es ante todo abogado, aficionado a la fantasía y la ciencia ficción, con un doctorado especial en Tolkien, está en la sociedad Tolkien, y tiene un interés muy especial por el maravilloso trabajo de Tolkien, del que creo que todos somos aficionados, y fue uno de los fundadores precisamente del Círculo Escéptico, del que decía yo que fue presidente, y además pertenece a otra serie de organizaciones a las que también pertenecemos todos, como es el caso de la Asociación para Proteger al Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas, o de ARP. Fernando, muchísimas gracias por estar por segunda vez. Creo que tú eres el primero que repite en El Rey va desnudo. Pues gracias a ti, es un honor y sobre todo lo primero que tengo que decir es que el aprecio es mutuo. En fin, llevamos bastantes años ya conociéndonos y hablando y compartiendo tanto esta lucha como esas aficiones que los dos tenemos. Así que ni tan a gusto. Sí, pelear, como dicen, qué buenas derrotas tuvimos juntos. También hemos tenido alguna victoria, ¿eh? Cuando tú y yo empezamos, que somos gente que ya afortunadamente peina canas, cuando empezamos en esto tenía un elemento lúdico, quizás un elemento sí de indignación ante personas que engañan a otros, pero en el fondo lo que estábamos peleando nosotros era algo que no parecía demasiado trascendente. Hay un tipo que dice que vio un platillo volante y se lo llevaron y le dieron la vuelta por Mercurio y quiere cobrar dinero por eso. Y dices, mira, no, el tío está chiflado, pero no es grave. Uri Geller era un poco más grave. Pero hoy en día uno abre la BBC, uno pone la BBC y hay un reportaje a fondo del hombre que está generando un movimiento en América del Sur y que se está extendiendo por todo el mundo para promover una cura falsa de la COVID-19, que es, por supuesto, el dióxido de sodio, el CDS, MMS. Yo empecé hace años a denunciar el MMS, que es Andreas Kalker, y tienes a la BBC haciendo las investigaciones que hacíamos nosotros sobre este tipo de personajes, o sobre los de la iglesia, ahora no recuerdo el nombre, que son los que también controlan la venta y promoción del CDS. ¿Qué impresión tienes tú de que esto se ha vuelto no solo serio, enormemente serio, de vida y muerte? Sí, es verdad, se ha vuelto enormemente serio y enormemente grave. Y, en fin, pues es una evolución que todos los que llevamos tiempo en este mundillo hemos experimentado. La verdad es que de ser al principio pues una diversión, una situación en la que nos preocupaban los ataques a la ciencia, pero bueno, eran creencias, digamos, veniales, generalmente eran poco peligrosas, salvo casos muy excepcionales. Ha habido pues suicidios o sectas ufológicas, pero eran la excepción notabilísima. Lo normal es que fueran creencias pues más o menos inofensivas, que minaban la confianza en la ciencia, que desde luego hacían un flaco favor a nuestra sociedad, pero que no parecía que fueran a ir más allá. Pero es verdad que en los últimos años pues estamos asistiendo a estos sinvergüenzas, por ejemplo, que comentabas, que han aprovechado la pandemia para seguir vendiendo sus productos, o tantas y tantas falsas terapias que se están llevando a la tumba a mucha gente. Esto ya no es cosa de broma, ya no es cosa de tomárselo a risa, de tomárselo
como una simple diversión, sino que llega a ser un tema muy serio y bueno, que hay que afrontar con seriedad. Por suerte también hemos conseguido poquito a poco que muchos medios cambien de actitud y vean también la seriedad del problema. Pero desde luego yo creo que todos estaríamos muchísimo mejor si siguiéramos discutiendo con los ufólogos y con este tipo de cosas, en vez de tener que vernoslas con gente tan peligrosa como la que has citado. Yo recuerdo, todavía no te conocía, me parece, la primera vez que aquí en España, en México me amenazaban de muerte, era lo que les gustaba. Yo sobre todo me metí una vez con la cienciología y sí, esos se iban a degüello. Pero la primera vez que aquí en España alguien me amenazó con un proceso judicial, yo no entendía nada. Pero es un chifladito muy conocido que es Pedro Amorós, que a toda la gente a quien le mencionas evoca eso, esa sonrisa de pobre tipo, ¿no? Pero, es un pobre tío, pobre diablo. Pero de pronto me manda una cosa muy... Él había promovido un CD que no era posible copiar. Y como yo estoy en el mundo de la informática desde toda la vida, dije, este CD es mágico, porque yo pues, puedo copiar cualquier CD que me pongas enfrente sin mayores problemas. Entonces decidió que me iba a demandar y me mandó una carta muy seria informándome de las acciones legales que iba a emprender en mi contra. Y yo dije, pues a ver, me encantaría, porque cuando yo le presento esto a un juez se va a descojonar de la risa. Pero, y por supuesto, no pasó a mayores. Todavía estuve 4 o 5 años persiguiéndole, diciéndole, Pedro, cuando llega la demanda, tus abogados son muy lentos. Y poco lo cucaba yo. Pero siempre hubo una duda y tú nos la empezaste a explicar y quisiera que empezaras explicándosela a la gente que nos ve. En realidad la historia debería ser al revés, deberían ser aquellos que están engañando a la gente, aquellos que están poniendo en riesgo la salud de la gente, aquellos que están exaccionando a la gente, sacándole los cuartos directamente y obteniendo las 3 cosas que los charlatanes siempre quieren obtener: admiración, sexo y dinero. Son ellos los que serían candidatos a pasar unas vacaciones a cargo del Estado, calcula uno, dentro de algún centro de penitenciario bien instalado. Y lo que tú nos contabas era lo enormemente difícil que era meter en la cárcel a un estafador. Sí, en este ámbito es dificilísimo, empezando porque la propia jurisprudencia, los propios tribunales desde hace mucho tiempo consideran que los curanderos, o igual que los adivinos, este tipo de cosas, sus engaños son muy burdos. Entonces no se trata de que hayan engañado a la víctima, sino que la credulidad de la víctima, su descuido, su falta de cuidado, digamos, ha contribuido a ese engaño. La verdad es que yo entiendo que es una especie de razonamiento circular. Es decir, como ha picado, este señor pues es un ingenuo que no merece la protección penal. Cuando, en fin, el hecho de que haya picado, si evidencia algo, es que el engaño ha funcionado. Pero es una corriente jurisprudencial que, ya digo, lleva décadas. Yo creo que la resume perfectamente aquella frase de un fiscal en Valencia, de un juicio contra una secta, que decía que el derecho penal no ampara a incautos, y efectivamente muchas veces no ampara a incautos. Pero ese es solamente uno de los problemas. Yo creo que el problema principal es que estamos hablando de movimientos que muchas veces funcionan igual que sectas, que captan a la gente, que la llevan hasta el extremo de defender ellos a quien les ha engañado, a quien les ha mentido, a quien les ha a veces puesto en peligro su salud o incluso llevado a la muerte. En fin, por desgracia lo hemos visto, personas que defienden a su curandero, al curandero que ha matado a su familiar. Lo hemos visto y lo seguimos viendo porque detrás de estas cosas no solamente hay una práctica usual, no es como cuando vamos al taller y el de taller pues resulta que es un estafador y nos ha engañado. Aquí hay una creencia de fondo que impulsa muchas veces a defender incluso al charlatán, a defender al curandero y a hacer que sea prácticamente imposible llevar a término un juicio. Añádele pues lo típico, no hay facturas, no hay recibos, no hay constancia de que te hayan engañado, sino que ha sido por tu propia voluntad, y al final pues lo que nos encontramos es un sistema que, siendo como debe ser muy garantista como el nuestro,
pues a veces resulta demasiado garantista para los que practican estas cosas y demasiado poco garantista para sus víctimas. Déjame regresar un poco, porque luego vamos a ir a las organizaciones criminales que tenemos una hora que ríete de Al Capone, salvo que todavía no ha matado a nadie con un bat de béisbol, pero las dimensiones y los ingresos de las organizaciones son impresionantes. La justicia no ampara incautos. O sea, si me roban la cartera porque la traigo en un lugar donde es fácil robársela, ¿no me han robado? Es que trato de entender eso. Y lo pongo en un caso que además nos preocupa mucho a últimas fechas. Si una chica se ha ido con unos tipos que evidentemente son unos gañanes y además ha tomado alcohol y además ha confiado en ellos, pues entonces si algo le pasa a ella es una incauta y la culpa es de ella. Sería la misma lógica y esa lógica no la aceptamos. Sí, yo creo que ese símil es perfecto. El clásico llevaba minifalda y por eso la han violado. Pues no, la han Exacto. violado, pero puede llevar lo que le dé la gana, siguen habiéndola violado. Pues aquí debería ocurrir lo mismo, pero ya te digo que existe esa mentalidad tradicional en la jurisprudencia, que es una de las cosas, no es la única, pero es una de las cosas que debemos intentar cambiar. ¿Cómo se cambia? Pues es muy difícil. Yo creo que lo fundamental es seguir poniendo de manifiesto la gravedad de este problema, seguir demostrando que no estamos hablando solamente, que también es un perjuicio, pero no estamos hablando solamente de perjuicios patrimoniales, de que, pues, como un caso muy sangrante, a una familia de Sevilla le quitasen todo lo que tenía todo lo que consiguieron pedir prestado para tratar el cáncer de páncreas de su padre, que evidentemente murió porque lo estaban tratando sacrificando un gallo. Es absurdo. El padre se iba a morir de todos modos, la pérdida que ha habido es patrimonial, pero sigue siendo una pérdida grave. Pero es que hablamos también de casos en los que se sustituye un tratamiento médico necesario por un tratamiento de estos de fantasía, por hongos, por vitaminas, por homeopatía, por lo que sea, y al final pues tenemos secuelas graves o incluso la muerte. Y eso ya son palabras mayores. Ahí no estamos hablando del timo de la estampita, que a lo mejor podemos pensar que a estas alturas, pues bueno, caer, como ya te digo, que parece pensar la jurisprudencia, sino que es que estamos hablando de consecuencias muy graves, que por este entramado de garantías y por estos problemas que hay de todo tipo, pues resulta muy difícil investigar y muy difícil juzgar y condenar. Otra posibilidad que hay, otro elemento que hay muy importante y que yo creo que va a cobrar más fuerza también a partir de septiembre próximo es, por ejemplo, la idea de intentar tipificar como delito los comportamientos coercitivos, que ya existen en parte, pero no es un tipo penal bien acabado, es un tipo que debería pulirse, debería mejorarse para darse cuenta de que, bueno, muchas veces estas víctimas no denuncian, defienden a su curandero, por lo mismo que defiende la víctima de una secta a su gurú, sencillamente porque han sido captados y están abducidos en el sentido de que tienen su mentalidad completamente capturada por el gurú. No podemos dejar impunes ese tipo de casos porque estamos hablando de casos muy serios que se dan en el ámbito religioso, pero que por desgracia se dan también en el ámbito sanitario e incluso en el ámbito económico, porque también hay un perjuicio económico ahí. Todo esto, pues, deberíamos intentar que de una vez se tomase conciencia por parte de los legisladores, por parte de los jueces y llevar a cabo este paso que ya te digo, ya te decía antes, pues creo que poquito a poco hemos ido consiguiendo dar pasos adelante en los medios de comunicación, incluso en algunos ámbitos políticos, pero que debemos intentar ir más allá porque esto no es cosa de broma. No, no lo es. Y una cosa que quiero señalar, tú estuviste, por ejemplo, cerca de las personas que desde el Ministerio de Salud y de Ciencia, desde el Ministerio de Sanidad y Ciencia, en distintos momentos de los últimos años, han estado promoviendo la lucha contra las pseudoterapias, contra las pseudomedicinas, contra la pseudociencia. Porque yo siempre,
lo que me planteo es ante la barrera jurisprudencial, es la idea de la legislación, de que el legislador se levante y diga esto no es tolerable. En este caso, y pensaba yo un caso del que me enteré esta mañana, que acabo de difundir esta mañana. Una enfermera alemana antivacunas le aplicó 8,000 dosis de suero fisiológico a 8,000 personas en lugar de aplicarles la vacuna porque ella cree que la vacuna no sirve. Entonces tenemos 8,000 personas que no sé si se puede identificar, que creen que están empezando a ser protegidas por la vacuna y que están poniéndose en peligro caminando en la cuerda floja sin seguro. No sé si eso aquí sería tan razonable como en Alemania, que esa persona vaya a conocer el interior de las instituciones penitenciarias, ¿no? Debería ser. Lo que pasa es que aquí nuestro derecho penal ha tenido una evolución que en ese sentido es bastante negativa y es que ha ido a buscar, a castigar sobre todo el resultado, no la conducta. Esto es una conducta de riesgo, pero lo que se castiga en nuestro Código Penal no es el riesgo, sino lo que ha pasado. Si esas personas han contraído la enfermedad, si esas personas han fallecido o han sufrido secuelas, lo cual plantea un inconveniente adicional, y es que sabemos que la vacuna no protege al 100%, sabemos que es posible contraer la enfermedad, por lo tanto es muy difícil determinar la relación de causalidad entre la conducta de esta enfermera y lo que les haya podido pasar a esos enfermos. En definitiva, es muy probable que a esta enfermera en España no le pasase nada, y son ese tipo de conductas las que deberían también plantearse, porque evidentemente se está poniendo en peligro a la sociedad, se está poniendo en peligro a esas miles de personas, a sus familiares, a sus allegados, a sus contactos, y no podemos esperar a que se produzca un resultado lesivo para lamentarlo y castigarlo. Vamos a intentar prevenir, que es una de las funciones del derecho penal y del derecho en general que, por desgracia, pues se han ido abandonando en nuestro sistema penal. Por otra parte, pues también tenemos que recordar que no el Código Penal es pues la última ratio regis, el último recurso de la ley, pero no es el único que hay. También tenemos el derecho administrativo, tenemos las sanciones administrativas, y ahí sí que hay un campo de una legislación que, bueno, con sus fallos, con sus ambigüedades, con su antigüedad. Por ejemplo, la legislación sobre publicidad de productos sanitarios es de los años 90, imagínate, antes de la era Internet, de todos estos nuevos sistemas, antes incluso de que aparecieran esos blogs que ya están pasados de moda. La sociedad ha evolucionado y la legislación no, pero aún así sigue teniendo herramientas que podrían ser útiles y que no se están aplicando por mil motivos, por la dificultad de deslindar las competencias de unos y de otros, por falta de medios, a veces por falta de voluntad política, por desconocimiento, por la razón que sea, pero estas herramientas que están ahí, que podrían servir y que, bueno, pues evidentemente no vas a meter un curandero en la cárcel por la vía administrativa, pero sí que le vas a poner una sanción bastante considerable teniendo en cuenta su conducta. Esto no se está llevando a cabo y es una de las cosas que estábamos intentando antes de que la COVID nos lo trastocara todo, y que esperemos que algún día las administraciones pues retomen y vuelvan a ese sendero que tanta falta hace, que yo creo que de hecho la COVID ha demostrado una vez más la falta que hace poner en marcha esos mecanismos. Varios de los más conocidos embusteros, vamos a entrar en detalle a ellos individual, pero él se acoge generalmente a la libre expresión. España es un lugar peculiar para la libre expresión porque todavía mantiene ciertos delitos de opinión, los insultos a la corona, los insultos a los sentimientos religiosos,
de todos menos de los ateos, cuyos sentimientos se pueden insultar sin mayor problema. Bueno, lo curioso es que el tipo penal establece un paralelismo con los ateos y dice que se castigarán también las burlas a sus ceremonias o a sus creencias, pero bueno, ser ateo precisamente se caracteriza por no tener esas creencias y no tener esas ceremonias, lo cual... Exactamente. Y teníamos los delitos contra el honor, en fin. Pero dentro de eso tenemos también la comprensión clara legislativamente de que la libre expresión no implica la libertad de mentir. Entonces tenemos tipos como la idea de la publicidad engañosa, que es una forma de estafa, mediante la cual se hace una serie de afirmaciones que no se pueden sustentar y que no se corresponden a lo que el producto realmente puede hacer. Y ahí sí se actúa. ¿Por qué no es publicidad engañosa lo que hace Josep Pàmies? Bueno, o sí lo es. El problema es que hay que iniciar esos procedimientos judiciales. Sabemos que en su día se llegó a iniciar, por ejemplo, se puso en conocimiento de la Fiscalía una serie de hechos. La Fiscalía inició una investigación. Sabemos que se archivó y no sabemos más. No hemos podido llegar más lejos. Yo personalmente lo he intentado por varias vías. No hemos sabido qué ha pasado ahí. Sí que hemos podido ver en otras ocasiones que lo que ha habido pues es una falta de, no diría de celos, sino de información y de preparación por parte de la Fiscalía que no se ha dado cuenta de la clase de personas con las que estaba tratando y de las cosas que debería haber hecho para afianzar esa instrucción y esa acusación, y al final pues han salido absueltos y han salido de rositas. Pero yo creo que lo que hace falta fundamentalmente es voluntad de llevar adelante esas acusaciones y no esperar a que sean las víctimas, porque las víctimas, como te decía antes, pues muchas veces están captadas y están a favor de esos gurús, sino iniciar de oficio esas investigaciones, hacerlas con órganos que aunque no sean especializados como las fiscalías contra la corrupción, por ejemplo, pero bueno, que sepan a lo que se están enfrentando, que sepan lo que deben hacer, que sepan que si están acusando a alguien de fomentar el uso del MMS o el CDS, pues lo que deben hacer es asegurar las pruebas y no dejar que luego lleguen al tribunal y digan, no, en realidad yo lo que vendía es agua, porque al final no se consigue nada. En definitiva, que se tome en serio el problema, que es a lo que vamos siempre. Que se tome en serio por parte de los legisladores, pero también por parte de los operadores de la justicia, incluyendo en este caso la acusación pública, la Fiscalía. Mi pregunta, y creo que mucha gente se la hará, es si en cierta medida hemos topado con el todopoderoso euro. Y me voy a lo siguiente. Conocimos el caso hace muchos años, creo que tú también lo llegaste a tratar en tu blog, yo lo traté lo más ampliamente que pude, hasta que sus víctimas me pidieron que diera un paso atrás, y luego vimos por qué. El caso del médico que se hacía llamar Coté, un sujeto que tenía 2 o 3 clínicas, tanto en el norte como en el sur de España, donde hacía operaciones con material, prácticamente con cuchillos de cocina, a personas a las que acabó matando, que decía que era médico chino y luego nos enteramos que lo había estudiado esto en una escuela de karate, pero que ganó tal cantidad de dinero que cuando el escándalo estalló y sus víctimas se atrevieron finalmente, y los deudos de las víctimas que perdieron la vida, se atrevieron a ir ante los tribunales, este personaje les hizo la vida absolutamente imposible. Tenía tanto, si mal no recuerdo, estábamos hablando por encima de los 25 o 30 millones de euros que había logrado recaudar y que seguía teniéndolos, que no se le incautaron como cuerpo del delito, y empezó a utilizar esta gran cantidad de dinero para acosar de una manera indignante a las víctimas de sus operaciones, de su falsa medicina. Hay un blog que se llama, si mal no recuerdo,
Historia de una pesadilla o Crónica de una pesadilla, donde la dirigente, pues, de las familias cuenta la historia, cómo fueron perseguidos, familias que tenían los recursos que tiene cualquiera en este enorme, en esta llanura de clase media, por lo menos en lo económico que tenemos en España, y que no podían resistir las acusaciones brutales que hordas de abogados pagados por Coté les hicieron durante, no me acuerdo si 8 o 9 años, que es un infierno que pocas personas pueden soportar. Y ellos no tenían dinero para responder a esto. Topamos con el poderoso euro y ¿dónde queda la justicia para todos? Sí, topamos con el poderoso euro, que además ganado con esas malas artes que luego encima en los tribunales pues no se castigan suficientemente. Yo creo que el caso Coté, junto con el del Biobac y algún otro, deberían estudiarse en las escuelas de judicatura para ver precisamente lo que falla en nuestro sistema cuando conductas de este tipo quedan impunes o castigadas con penas pues que en relación a la gravedad de los hechos son simplemente ridículas. Pero efectivamente tenemos un problema muy serio, lo ha vivido Coté, lo hemos vivido todos los que hemos criticado la pseudociencia, en mayor o menor medida, porque muchas veces se han limitado a amenazarnos sin llegar a más. Pero, por ejemplo, en la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, pues el otro día recibimos, si no recuerdo mal, es la 7ª o la 8ª querella, y precisamente, pues en este caso, de una asociación, la Asociación Española de Acupuntura, creo que se llama, o de Acupuntura Médica, en fin, una de tantas asociaciones que, como me dijeron una vez en un acto de conciliación, pues tienen dinero, tienen intereses económicos que defender y están dispuestos a aplastar al débil, aunque sea a base de demandas que saben que van a perder, a base de querellas que simplemente van a servir para que nosotros tengamos que defendernos, tengamos que acudir al juzgado, tengamos que perder nuestro tiempo, tengamos que perder nuestro ánimo. O eso es lo que intentan, afortunadamente no lo han conseguido hasta ahora, pero sí se trata de un acoso judicial que en otros países incluso ha llegado a estar tipificado porque se han dado estos casos y los legisladores han reaccionado. Aquí todavía no, pero lo que es injusto es que las víctimas del Coté o la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas o quienes se han atrevido a denunciar los tejemanejes, pues no sé, de Corbera o de tipos como este, se encuentren precisamente en esta situación en la que están defendiéndose de un acoso judicial de personas con mucho tiempo, con muchos medios, con mucho dinero, que al final van a ganar, pero van a ganar a costa de perder su tiempo, de perder su tranquilidad, de perder muchas veces un dinero que no van a recuperar, porque por ejemplo en penal, cuando se archiva una querella de este tipo, normalmente no hay condena de costas, por lo cual te tienes que tragar tú tus gastos de abogado y procurador, etcétera, etcétera. Y en definitiva, pues están en una situación de debilidad que ese tipo de personas y de empresas y de entidades aprovechan para realizar ese acoso. Es algo que también debería plantearse porque en definitiva eso hace que la gente no solamente no pueda defenderse, sino que incluso no pueda ni siquiera poner de manifiesto la existencia de este problema. Pero estamos en un caso claro en que los patos le tiran a las escopetas. Es decir, donde el delincuente utiliza con eficacia el sistema judicial que está en vigor para protegernos de él, para protegerse él de nosotros. ¿En qué momento esto puede estallar, se puede reventar por las costuras o estamos ante una situación que solo se resolvería con una acción legislativa que yo veo enormemente difícil, dadas las condiciones de nuestro legislativo y el equilibrio de fuerzas políticas que, pues aunque haya entre esas fuerzas políticas algunas personas que han expresado interés en abordar estos problemas, no veo yo que tengamos un apoyo legislativo así arrollador para salvar a esta gente. Es difícil, pero bueno, también entra ahí la cuestión de
de la toma de conciencia por parte de los tribunales. Si a mí me presentan 6 querellas idénticas y se van archivando una tras otra, pues evidentemente ahí hay un intento de acoso y además unas querellas que son absolutamente temerarias porque no se sostienen y la prueba es que se han ido archivando en instrucción. Pues bueno, la propia ley dice que en caso de temeridad se impongan las costas. Por lo menos impon las costas, por lo menos que les cuesten un par de miles de euros, aunque para ellos no sea nada, pero que bueno, que sea disuasorio. Lo que no puede ser es, por ejemplo, que te voy a dar un ejemplo y no tengo el más mínimo inconveniente en poner el nombre. Josep Pamies presente una demanda contra la exministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, contra una serie de periodistas, contra la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, etcétera, etcétera. Es una chapuza de demanda, no hay por dónde cogerla y el juzgado al final la ha archivado, entre otras cosas, porque ni siquiera es competente. El juzgado competente es el Tribunal Supremo porque María Luisa Carcedo, como es ministra, es aforada. Claro. Bueno, pues ni siquiera le imponen las costas. Ahí hemos tenido que ir 8 partes personándonos con abogado, con procurador, al juzgado del pueblo de Pamies. Hemos tenido que presentar escritos, hemos tenido que hacer nuestras comparecencias, una serie de gastos que nadie va a abonar a nadie. Nosotros, por suerte, pues tenemos la ventaja de que yo soy abogado y yo puedo hacerlo gratis y solo nos va a costar el procurador, pero fíjate, quien no se encuentre en esa situación y no tenga detrás el respaldo de un medio de comunicación, como ocurría en este caso, o de la Abogacía del Estado, como María Luisa Carcedo, pues se encuentra en una situación totalmente indefensa y, como tú dices, en la que el pato es el que está pegando tiros y uno no sabe dónde esconderse porque no se está aplicando la ley, sencillamente, porque ya te digo, en este caso la demanda era tan temeraria y tan absurda y tan evidentemente dirigida al juzgado incompetente que habría que haberle impuesto las costas. En los otros casos, pues también a la Asociación de Fabricantes de Homeopatía o esa famosa Fundación Terapias Naturales que pertenece a Soria Natural, pues no les van a hacer cosquillas, pero bueno, por lo menos que se lo piensen 2 veces y que piensen, bueno, vamos a tener que justificar ante nuestros accionistas que estamos tirando aquí el dinero en intentar, en acciones judiciales que no tienen ningún sentido. Pero es que ni siquiera eso. Y bueno, pues tendremos que seguir asumiendo ese riesgo y seguir intentando que la sociedad y que quienes pueden ponerle remedio pues se den cuenta de lo que pasa. El señor gratis no existe. Vamos a partir de esa base. La gente siempre ha dicho, bueno, esto tú lo haces gratis. No. Cuando yo dedico tiempo a escribir un blog o a hacer un vídeo para denunciar alguna atrocidad, alguna barbaridad, alguna mentira, algún engaño a la ciudadanía, es un tiempo que yo podría estar utilizando muy fácilmente en ganarme el diario, el diario pincho de tortilla, ¿no? Entonces, no es gratis. Estoy invirtiendo, no invierto dinero que no tengo, pero invierto trabajo que tengo. Como lo haces tú lo haces por una militancia enorme, pero el problema es que creo que tenemos un abogado militante y nada más. Entonces, y luego se te carga incluso la mano a ti, creo. No lo sé si ha llegado a pasar. Pero bueno, es que estás lidiando con todas. Yo recuerdo cuando entrevisté a gente de la PTP, que estaban, además que habían ido directamente contra Molina, ¿sí? No recuerdo. O sea, no es ir contra una asociación que se dedica a la comunicación y a la defensa del pensamiento crítico, esas cosas tan bonitas que hacemos, sino que van fulano de tal, usted ha dicho mentiras, oiga, no es cierto, usted ha dicho que yo no puedo curar a nadie con homeopatía, pues que no puede, pues tiene que mostrarlo ante un juez, y véame, no, esto debía ser completamente al revés. Son grupos como Asociación Española de Médicos Integrativos, por ejemplo. La medicina integrativa no existe, es un timo. Por supuesto, la urología y la neumología y la cardiología existen, pero la medicina integrativa es un timo. La Fundación de Terapias Naturales, que es otro timo gigantesco porque no hay terapias naturales. Las terapias ni hay terapias artificiales, hay terapias que funcionan y terapias que no funcionan.
una asociación de consumidores que no sé de qué, de debajo de qué piedra se sacaron, una asociación de consumidores que ataque a las organizaciones que defienden el pensamiento crítico en este país. Hay un elemento común, hay un cherchez la femme que tengamos allí, que digamos, mira, la línea conductora de esto que ha estado pasando en los últimos años, todavía no ha entrado a la pandemia, porque cuando entremos a la pandemia tendremos material, Fernando, pero antes de la pandemia hay un hilo conductor que junte toda esta locura de charlatanes, de embusteros, que no solamente le sacan dinero, salud, vida, admiración y sexo a sus pacientes, a sus víctimas, sino que además tienen el descaro infinito de atacar a quienes los denuncian. ¿Hay algo a quien se pudiera señalar como, mira, por ahí va la liebre? Hombre, lo que sí hay es eso, la idea bueno, vamos a lapidar a base de demandas a los críticos y vamos a hacerlo todos juntos. Yo no sé si esta gente se ha reunido y se han coordinado. Sí que te puedo decir que varias de las querellas, por ejemplo, pues tienen hasta los mismos errores tipográficos. Son copia una de otra. Sí, de hecho lo estábamos comentando con la que recibimos el otro día, que es que hasta han escrito mal el mismo apellido. Evidentemente ahí sí que hay una intención de juntarlo todo y de no solamente querellarse en el sentido de intentar callarte porque te condenen los tribunales, porque saben que no lo van a conseguir, sino abrumarte a base de querellas, que tengas que acudir 5, 6, 7 veces a los juzgados. Era de risa en alguna ocasión, porque es que íbamos a un juzgado y nos decían, si aquí no tenéis que venir hasta la semana que viene, no, es que vamos a este otro, porque nos habían querellado en varios a la vez. En fin, lo que hay es eso, un intento evidente pues de concentrar todo ese fuego al mismo tiempo, porque sabían que no tenían ninguna posibilidad de ganar, pero sí de forzarnos a abandonar, que es lo que decían que intentaban, abrumarnos. A partir de ahí, pues que se hayan coordinado realmente, que me consta que en algunos casos sí, pero en otros lo ignoro. Que haya intereses comunes, pues evidentemente hay intereses comunes, pero también hay un elemento de chifladura en alguna de estas querellas y de estas demandas que es más que evidente a la hora de leerlas. De hecho, pues, en fin, algunas que no le encontrábamos sentido en absoluto. No sabíamos ni de qué se nos acusaba ni por qué, solo sabíamos que estaba por medio de la mafia rusa y este tipo de cosas, que parece ser que teníamos vinculación con ellos. Pero bueno, era de un absurdo que decías, bueno, este hombre más que pleitos lo que necesita es unas visitas a un psiquiatra y que le recete algo, porque esto es un disparate detrás de otro. Pero bueno, disparate o no, pues nos obligó a ir al juzgado, nos obligó a defendernos y nos obligó a contemplar cómo una vez más la querella se archivaba y a pesar de lo absurdo y temerario que resultaba, pues se archivaba sin que al querellante le costase. Sí, vamos, este tipo de tonterías yo las leo en los comentarios de YouTube, ¿no? O los comentarios del blog. A usted le paga la mafia rusa, Soros, Bill Gates, Monsanto, las petroleras, las farmacéuticas, ¿quién más? Las telefonía móvil, los Illuminati. Tú lo ves que un chiflado te lo escribe en un comentario del blog y dices, pues bueno, pero que un señor ponga en una querella que estamos en contacto con la mafia rusa y que una asociación pequeñita y recién formada como la nuestra es capaz de obligar a todo un gobierno a plantearse una política en relación con las pseudoterapias y que el fiscal se lo tome en serio, pues la verdad es que resulta bastante, como mínimo, chocante. ¿Se lo tomó en serio el fiscal? Se lo tomó en serio y de hecho, bueno, ahí estaba la lista de posibles delitos que apreciaba, que por supuesto el juzgado de instrucción no apreció ninguno. No solo eso, el propio juzgado de instrucción le pasaba lo que a nosotros, que no entendía
de qué delitos se nos estaba acusando ni qué se estaba diciendo, si aquello era una sarta de disparates. Pero bueno, ya te digo que pasó ese filtro de la Fiscalía, lo cual me parece sencillamente incomprensible. Es que esto me recuerda las tácticas de la cienciología, simple y sencillamente. La primera vez que a mí me atacaron fue precisamente después del terremoto de 1985 en México, porque bueno, los descubrí, por ejemplo, metiendo tarjetas en los bolsillos de las víctimas. Esa era la forma en que ayudaban, ¿no? Entonces estábamos tratando de ayudar a ver a quién, y ellos le ponían una tarjeta, porque los sobrevivientes creían que los habían salvado los cienciólogos. Bueno, me hice de unos papeles en un lugar donde se había un derrumbe, los publiqué, y lo siguiente que me llama el director del periódico y dice: don Mauricio, aquí dice que usted está a cargo del tráfico de drogas de este país. Dije, pues, primera noticia que tengo, sobre todo porque nunca ni siquiera me ha gustado como usuario, no soy fan. Y luego, bueno, le dije, pues vamos a ver de dónde salió esto, y el domicilio que ponían. Esto era cuando había cartas del directorio, no había ordenadores, todo muy primitivo y en blanco y negro, o en sepia. Y fuimos, era un terreno baldío, la dirección desde la cual mandaban la terrible acusación de que este periodista andaba metido en aquellos enjuagues horrorosos. Me acusaron de lo que se les ocurrió, porque no tiene consecuencias, por lo visto. Exacto. Ese es el problema, que raramente tiene consecuencias y debería tener. En fin, uno de los personajes míticos del escepticismo, James Randi, sabes que también sufrió ese tipo de persecución por parte de Uri Geller y que llegó hasta el extremo de tener que marcharse a Canadá, precisamente porque en Canadá sí que se castigaban ese tipo de conductas. Hay países donde sí que se castiga la difamación judicial, es decir, el hecho de denunciarte por una serie de hechos disparatados, no necesariamente la acusación y denuncia falsa que existe en nuestro derecho, pero que también tiene sus peculiaridades, sino el hecho de presentarte denuncias con aparente sustento, con aparente legitimidad, pero una detrás de otra con la finalidad de abrumarte, de agobiarte y de dejarte en la ruina si te tienes que defender. Claro. Eso es algo que en otros ordenamientos se contempla precisamente porque ha ocurrido. En el nuestro, pues por desgracia no, pero sí que debería existir algún tipo de castigo para estas cosas. Independientemente, como te digo, de la acusación y denuncia falsa, que es algo que, bueno, en algún caso, pues nos hemos llegado a plantear si ir por esa vía o no, porque realmente es que hemos sido objetos de acusaciones de lo más variopinto. Tú las has sufrido, yo las he sufrido. Sabes que cuando no nos han dicho que estamos a favor del narcotráfico, nos han dicho que blanqueamos dinero o que traficamos con pornografía infantil o cualquier tipo de disparate con tal de desacreditarnos. En fin, son historias tan disparatadas que al final hasta te las tienes que tomar a risa porque no hay por dónde cogerlas. Pero bueno, cosa distinta es cuando ya empiezan con amenazas por escrito, con acudir a los tribunales, etcétera, etcétera. Eso ya estamos hablando de algo bastante más serio y que, como tú dices, pues debería tener unas consecuencias que por desgracia no las tiene. La cosa que nunca olvidaré yo del caso de la persecución de Uri Geller contra James Randi fue que Psycho se escaqueó del asunto y Randi tuvo que salir de la asociación para que sus costas legales no incidieran en los dineros de la asociación, y lo que pagó Randi, a mí me lo ha contado, no me lo contó, hace un año nos dejó desafortunadamente. Pero le costó muchísimo dinero defenderse de las frívolas demandas de Uri Geller. Vamos a un último caso que a mí me llamó mucho la atención y porque estaba yo involucrado, y luego vamos directamente a cerrar esto con el mundo de la COVID. A mí personalmente un día un famoso y acaudaladísimo presentador de la televisión española algo le dijo a su abogado me mandó un pequeño correo diciéndome: soy el abogado de Iker Jiménez y quiero hablar con usted. Y dije, pues, ¿de qué querrá hablar conmigo? Pues, quizás, bueno, igual le gusta el blues, por ejemplo. Yo soy médico, todo el mundo sabe que soy aficionado al blues.
quizás quiere hablar de blues, pero por si las dudas, llamé a Fernando Frías, sabiendo que contaba con su solidaridad, cariño y amistad. Y le dije, ¿no le puedes preguntar tú, que ya eres abogado y hablan el mismo idioma? Yo solamente hablo español, inglés y creo que hablo francés, aunque no es cierto. Pregúntale qué quiere. Pero lo raro fueron los intercambios que siguieron. ¿Qué quería? Yo sigo sin saber qué quería, por qué. Porque pocos días después hizo una entrevista con una divulgadora científica, Iker Jiménez, y dijo que a las personas que lo criticaban las quería machacar y les quería sacar todo el dinero. Pero una cosa que decías, tú, una persona tan rica, tan famosa, con tantos seguidores, con esta arrogancia que lo caracteriza, ¿qué le puede importar machacar pues, verdaderamente a anchoas en ese océano donde él es todo un tiburón? ¿Qué quería? Pues yo no lo sé tampoco. No lo sé, en fin, lo sabes tú también como yo, porque estabas al tanto de todo. Yo me imagino que sería esto que estábamos hablando, simplemente pues lo hemos visto también muchas veces. Asustar, meter miedo y hacerte callar, pues pensando que te va a caer encima todo el peso de la justicia, cuando en realidad no hay nada a donde agarrarse y no te va a pasar absolutamente nada. Yo me imagino que sería eso, porque realmente es que no había absolutamente nada. Este abogado además era muy simpático hablando con él, decía, no, sí, solamente quiero hablar con él. No. Me pidió mi dirección para mandarme una cosa, me pidió tu dirección y no se la di, me pidió la mía para mandar una cosa para ti, que todavía estoy esperando, no sé qué sería, una documentación. Pero bueno, la documentación evidentemente no era una querella ni una demanda como me temía. La verdad es que él me aseguró que no lo era y yo me tengo que fiar de la palabra de un colega. Pero bueno, en cualquier caso, fuera lo que fuera, no llegó nunca. Y ya te digo, yo me imagino que aquí estamos pues con lo que hemos visto muchas veces. Lo hemos visto también, pues, por ejemplo, con estos filtros contra la luz azul, o Buarón en algún escrito también contra algún bloguero, o este tipo de cosas que te mandan un burofax o te mandan una carta amenazándote con todas las penas del infierno, pero luego a la hora de la verdad, pues como no hay nada, no siguen adelante. Más allá del chiste, que finalmente fue un chiste, el problema es ese. Yo soy una persona que no está acostumbrada al mundo de los tribunales. En mi vida me han incoado un juicio por nada. Y yo creo Claro, que esa es la cuestión. Se trata de desgastar a personas que nunca han ido a los juzgados y que no tienen por qué verse en esas. Yo siempre cuento una anécdota, es verdad, puedo demostrarla con testigos. A mí una vez yo contemplé una pelea, había un atasco por unas obras en la carretera y unos coches, pues no sé si se llegaron a alcanzar o no. El caso es que allí se pararon y se liaron a pelearse, sacaron una navaja, bueno, se armó una... total, y unos meses después pues me llamaron para acudir como testigo. Un juzgado donde la juez pues es amiga mía, amiga de mi mujer, llevábamos a las niñas a la misma escuela de ballet. Bueno, pues yo estaba en la puerta del juzgado hecho un flan, porque nunca me había visto en esas. Me había visto defendiendo, me había visto acusando, pero como testigo no, muchísimo menos, imagínate, como acusado, como no me he visto en las últimas ocasiones. Claro, que una persona como yo, que va al juzgado día sí, día también, que tiene cierta costumbre, pues bueno, más o menos lo podremos sobrellevar. Evidentemente a nadie le gusta encontrarse su nombre como investigado por un delito o por varios, pero bueno, hasta cierto punto pues tenemos costumbre y sabemos manejarnos. Pero una persona que jamás en la vida se ha visto en un juzgado, ni siquiera para una boda civil, y que de repente le lleguen citaciones para comparecer con esos avisos, además que tanto miedo dan de si no comparece, le parará el perjuicio, pues este tipo de cosas desgastan mucho y es a lo que juegan. Saben que bueno,
que una persona normal pues al final se planteará, se puede llegar a plantear qué estoy haciendo yo aquí, si estoy jugándome mis nervios, mi salud, mi futuro, que algún día suene la flauta y un juez me condene y al final yo no estoy ganando nada, yo no estoy haciendo negocio, sino que es la otra gente la que está defendiendo su negocio. Pues eso es lo que buscan, evidentemente, y por desgracia, pues seguramente en más de una ocasión lo habrán conseguido y bueno, pues todos sabemos que en alguna ocasión incluso yo he tenido que dar el consejo de decir, mira, elimina esa entrada, bórrala o púlela o lo que sea, porque es que tienes más que perder que ganar. Y hay muchos frentes y muchos charlatanes que combatir y a veces pues no merece la pena hacerse en esas batallas. Vale, pero ahí estamos en gente que pueden ser unos irresponsables como soy yo, es gente que finalmente tienes, pues, no sé, cierta preparación, tienes un colchón social a tu alrededor, una determinada reputación, por minúscula que sea, no estás totalmente desprotegido, como se demostró en este caso. Que espero, yo creo que los documentos te los va a mandar el abogado con los abogados de Pedro Amorós, lo que pasa es que se están poniendo de acuerdo. Pero cuando son las víctimas las que reciben ese tipo de persecución judicial, es psicológicamente demoledor. A mí me puede preocupar o me puede dar risa, pero a una persona que ha sido víctima, que ha Terrible, sí. sufrido. Sí, sí, y encima que te persigan y que te machaquen y lo que hablabas de las víctimas de Coté y de tantas otras que se encuentran con eso y con la amenaza del silencio. Pues por ejemplo, un conocido charlatán, ese no lo voy a citar porque tengo un juicio no mío, pero de un conocido nuestro en marcha y no quiero tampoco perjudicarlo, pero en fin, un conocido charlatán últimamente hace firmar a sus pacientes una especie de pacto de silencio que realmente es inválido jurídicamente, no sirve para nada, pero que les atemoriza lo suficiente como para no abrir la boca cuando el tratamiento falla o si se arrepienten o si pasa algo. No se atreven porque se creen que este señor les va a meter en chirona por abrir la boca. Tiene un valor psicológico. Exactamente, tiene un valor psicológico y abrumador, porque es lo que tú dices, son personas pues, que han acudido en un momento de necesidad, que son enfermos, que no tienen por qué tener, por supuesto, no ya preparación jurídica, sino pues, que tienen una vida normal y corriente en la cual pues, uno no se ve metido en líos judiciales ni tiene por qué verse metido en ellos y que cualquier cosa de estas pues, te pone un nudo en la garganta. Entonces, pues mira, al final lo dejas, al final no quieres meterte en líos y al final esta gente sigue campando a sus anchas con toda impunidad. Bueno, llegamos a marzo de 2020. En marzo de 2020, este planeta se enfrenta a una situación ante la que no se había enfrentado realmente nunca antes, una pandemia emergente, donde además la primera reacción es nos vamos a contagiar todos, lo que tenemos que hacer es aplanar la curva, encerrarnos en casa, aislarnos, para contagiarnos poco a poco, de modo que no desbordemos los hospitales. Esa fue la primera estrategia porque la vacuna se veía pues, allá en una lejanía indefinida, indefinible. Entonces, bueno, entramos en esa vamos a esperar a tratar de tardar en contagiarnos. Y de pronto, de abajo de las piedras, todas estas personas que habíamos visto en el pasado surgen, se organizan, juegan al yo soy mejor científico que tú, aunque nosotros somos dos y a los otros son 200,000 y nosotros no tenemos pruebas y los otros sí, pero yo soy médico y con eso convenzo gente. Hasta cuestiones de carácter político-social, diciendo que aquí vamos a la libertad, vamos a defender, esto es anticonstitucional. Y al final todos además trabajan juntos o en algunos casos compiten entre ellos. Y la gente se ve enormemente desprotegida ante estos engaños. Yo leo, voy a poner un caso y lo digo con
encantado de la vida. Y leo los tweets de López Mirones, por poner un ejemplo. López Mirones es un hombre que hace muchos años estudió biología y anda diciendo a la gente que sigue siendo biólogo, aunque no hace nada de lo que es propio que haga un biólogo. Pero se dedica a promover el pánico, a decir que va a morir la gente con la vacuna, a repetir que va a morir la gente con la vacuna, aunque hay 4.000 millones de vacunados y la gente no se está muriendo de la vacuna y además ya no se está muriendo de COVID. Y tenemos las organizaciones detrás de las cuales al parecer está efectivamente Kalker, Andreas Kalker, antiguo vendedor de motores de automóvil que funcionaban con agua. Eso es la primera vez que yo tengo noticias de él. Tenía una cosa que le agregabas al motor, le echabas agua y te ahorrabas gasolina. Y si me crees eso, te vendo la Torre Eiffel. Ese era su negocio. Y que es Médicos por la Verdad, que se ha multiplicado por todo el planeta. Y nos siento a todos, no a los que somos críticos, no a los que somos medio militantes, a los que hemos optado por hacer esto, a saber por qué, sino a la sociedad, a mi sociedad, a mi vecina, a la que pasea el perrito, a la chica que es la camarera del bar de abajo de casa, a los muchachos que hacen a la fontanería, que tienen su pequeño local junto a este estudio. Los siento totalmente desprotegidos. La ley no puede hacer nada para protegerlos de este tsunami de embustes. En primer lugar, es un tema complicado y delicado. Y sabes tú que la frontera entre combatir esas, en fin, ahora se dice fake news, pero han sido mentiras de toda la vida, embustes de siempre. Sí. La línea entre combatir los embustes y empezar a cercenar la legítima libertad de expresión, pues a veces es un poco borrosa y a veces se complican las cosas. Luego la ley siempre le pasa lo mismo y es que va por detrás de los acontecimientos y le cuesta reaccionar. Pero por otra parte, el problema es que la capacidad de multiplicarse de las falsas noticias, de los rumores, de los bulos, hoy en día con los medios modernos es abrumadora, es casi imposible ponerles freno, porque esto es como la hidra de 7 cabezas, cortas una y salen 7 más. Aquí lo mismo, consigues cerrar un canal de YouTube, pero ya han salido 7 u 8. Consigues refutar un bulo, pero ya te está saliendo por otro lado. Es muy difícil y yo francamente pues me gustaría tener el remedio mágico, pero no se me ocurre cómo. Se me ocurre pues eso, un mayor control y una mayor firmeza acerca de los bulos y las falsedades, porque evidentemente hay cosas que son falsas y como tú decías al principio, igual que existe el derecho a la libertad de expresión, que no el derecho a decir lo que a uno le dé la gana, sino a opinar y a expresar esa opinión libremente, pues también existe el derecho a recibir información veraz y por lo tanto a no ser engañado. Eso nos permite ciertos remedios legales, pero también hay algo en lo cual pues debería verse la responsabilidad corporativa de las grandes empresas de comunicación, que son las que están dando alas a este tipo de cosas. Sabemos que Google, por ejemplo, tiene un sistema que hace lo que puede, no da abasto, pero en fin, es un sistema que permite eliminar vídeos y cerrar canales que difunden noticias falsas. Sabemos que Twitter, por ejemplo, ha prometido muchas veces poner en marcha un sistema de denuncias que aquí en España parece que no termina de llegar, pero que, bueno, a lo mejor podría hacer este tipo de cosas. Facebook, bueno, pues ya sabemos que va por el dinero, pero bueno, también en ese sentido parece que ha cortado algo. Pero bueno, es que son grandes imperios de la comunicación y no pueden esperar a que se les obligue, tienen también una responsabilidad corporativa, porque igual que pueden hacer mucho bien, pues también pueden hacer mucho daño a la hora de facilitar la difusión de estos contenidos. Ya te digo, es muy difícil, es un planteamiento que siempre va a rozar y a tener una cierta contraposición con la libertad de expresión. Pero bueno, algo hay que hacer porque aquí ya nos estamos jugando la salud e incluso la vida de muchas personas. Y con independencia de eso, pues lo de siempre. Que Kalker está difundiendo un medicamento ilegal, pues diga,
es una falta muy grave tipificada en la legislación vigente. Que se ponga en marcha esa legislación, que se aplique y que le apliquen la correspondiente multa, pero que se haga y que la Administración pues tome conciencia de su papel y se ponga en marcha, que es su obligación. Los ciudadanos, ¿qué pueden hacer? Pienso en esto. Decimos, y lo decimos frecuentemente, bueno, es que la desinformación corre a una velocidad enorme en las redes, es cierto, pero ¿por qué la información va a paso de tortuga reumática, va a paso de caracol? ¿Por qué no conseguimos, o no se consigue, o los medios no son, y los medios no me refiero a los medios de comunicación, sino en general todo lo que conforma el entorno de la sociedad no favorece que los mensajes de no, oiga, mire usted, es que eso de que le van a cambiar el ADN es un embuste porque ni siquiera se puede hacer. Pues sí, no sí, se viralizan. Pues sencillamente porque son historias mucho menos llamativas, mucho menos atractivas. Esto es un poquito como decía Dan Brown cuando defendía los bulos que colaba en sus novelas. Decía, es que a todo el mundo le gustan las conspiraciones. Pues aquí pasa lo mismo, es lo de siempre, lo que siempre se ha dicho, que lo que es noticia es que un hombre muerda a un perro y no que un perro muerda a un hombre. Aquí igual, que la vacuna nos va a cambiar el ADN es mucho más llamativo y por lo tanto tiene mucha más capacidad para extenderse y para llamar la atención y para ser repetido, que lo contrario, que decir, no, oiga, es una vacuna y hace lo mismo que todas las vacunas, fortalece nuestro sistema inmunitario, lo hace reconocer un determinado enemigo y nada más. No llama la atención, no tiene esa capacidad viral y evidentemente ahí estamos luchando contra algo muy difícil de frenar, que es pues, nuestra propia naturaleza humana, nuestra propia curiosidad y nuestra propia capacidad para asombrarnos ante cosas llamativas. Cuanto más llamativo y más estrafalario, pues más pronto o más tarde te va a llegar a ti, igual que me llega a mí por WhatsApp, y nosotros pues haremos lo que podamos como para contrarrestarlo. Afortunadamente no son comportamientos tan mayoritarios como parece. Afortunadamente, pues la gente pues tiene cierta memoria. Por ejemplo, lo que decías antes de Mirones. Mirones hace 6 meses vaticinaba que en un par de meses nos íbamos a morir todos los vacunados. Aquí estamos. Bueno, pues al final la gente se acuerda y si no se acuerda se lo puede recordar. Oye, mira, que es que decía esta barbaridad y resulta que no se ha cumplido. Y la barbaridad que está diciendo ahora, pues dentro de 2 meses, como tampoco se va a cumplir. Son cosas que debemos aprovechar para poner de manifiesto que esta gente miente y para poner de manifiesto que además sus mentiras tienen las patitas cortas. Sí. Para terminar, Fernando, y agradeciéndote muchísimo este tiempo que nos has dedicado, ciudadano común y corriente, y me refiero a estos ciudadanos a los que mencionaba yo, esta gente que trabaja y vive, y aquella buena gente de la que hablaba Machado, ¿no? Son buenas gentes que viven, caminan, pasan y sueñan, nada más, pero que son vistos como presas por esta tropa de buitres. Quizás el mensaje que estamos dejando es que deben sentirse terriblemente desprotegidos. Dime cómo no están desprotegidos, en qué medida no están desprotegidos y qué recursos tiene esta gente buena cuando se enfrenta a estos verdaderos carroñeros del miedo, de la ingenuidad, de la ignorancia, de la inocencia de estas personas. Bueno, están desprotegidos hasta cierto punto, evidentemente, como hemos dicho a lo largo de toda esta charla. La legislación debe mejorarse, la actitud de la justicia debe mejorarse, la actitud de las administraciones públicas debe mejorar, pero evidentemente tampoco están desprotegidos del todo. Eso sí, lo que deben hacer es no resignarse, no pensar que, bueno, como no hay nada que hacer, como la justicia no protege incautos, pues no voy a hacer nada. No, oiga, la justicia no hace nada, entre otras cosas, porque no le llegan este tipo de casos, porque no llegan con la suficiente vehemencia o con la preparación adecuada para que prosperen,
porque no hay pruebas, porque los testigos no quieren declarar, por todas estas cosas que están al alcance de las víctimas, de sus familiares y de las personas que pueden luchar contra ello. Evidentemente no hay milagros y estamos en una situación muy desfavorable, pero yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de esta chica de aquí cerca de Elche, que fue captada por una secta en Iberoamérica y consiguió al final ser liberada, y la propia chica no quería, pero hoy en día pues la familia lucha contra el movimiento sectario y se ha rebelado. Pues eso mismo es lo que hay que hacer, dentro de las posibilidades de cada uno, pero no resignarse. Y si te ha engañado un curandero, pues decirlo y ponerlo en conocimiento de las autoridades y no rendirte e intentar que se le haga justicia. Si no por la vía penal, pues a lo mejor por la vía administrativa. A lo mejor puedes conseguir que le pongan una multa que lo coloque fuera de la circulación. No lo sé. Desde luego, sin hacer nada es como no se consigue nada. Acción colectiva mejor que acción individual. Acción colectiva y acción individual, pero la colectiva siempre ayuda más en el sentido de que no solamente vas a conseguir más apoyos, sino que también puedes conseguir pues más experiencia, más indicaciones de lo que actuar y de a dónde ir. Por ejemplo, pues la mayoría de la gente no sabe que cualquier persona, cualquier centro que esté ofreciendo terapias debe contar con una autorización administrativa conforme a un Real Decreto otorgada por la comunidad autónoma. No se está cumpliendo, pero bueno, a la hora de denunciar, pues una acción colectiva puede ser esa, informarte, enterarte de lo que hay y denunciar colectivamente la existencia de ese centro, que hará más que el paseo diario de una sola persona de ventanilla en ventanilla a ver si le hacen caso, teniendo en cuenta además que muchas veces las administraciones públicas tienen medios insuficientes. Yo recuerdo cuando en la Comunidad Valenciana se inició ese movimiento, que después pasó a nivel nacional con Carmen Montón como consejera de Sanidad en la Comunidad Valenciana, y la propia Carmen lo decía, si tenían instrumentos legales como para empezar a cerrar ese tipo de centros, o por lo menos ponerles unas multas cuantiosas, pero que en toda la Comunidad Valenciana había media docena de inspectores, con lo cual pues no daban abasto. Ahí la colaboración ciudadana es fundamental. Ahí ya son los deficiencias en general de la administración. Muchísimas gracias, Fernando. Si hay algo más que quisieras comentar. No, nada más, animar a la gente pues a que no se conforme, a que se informe, a que combata esas falsas noticias y esas falsas terapias, y bueno, a que cuente pues con asociaciones como la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, ARP, Círculo Escéptico, canales como el tuyo, es decir, medios hay más que suficientes como para denunciar este tipo de cosas y también para echar una mano que buena falta hace, aunque sea desde el anonimato o aunque sea desde la colaboración que pueda ser más humilde. Pero que todos tomemos conciencia de que es un problema y que es un problema que tenemos que atajar como sea. Pues muchísimas gracias, Fernando. Y esto ha sido nuestra conversación con Fernando Frías, abogado. 4 millones de personas muertas no pueden ser el cimiento del negocio de unos desvergonzados. Cuando a usted le digan que es médico el que dijo, que es enfermera la que dijo, que recuerde que hay otros muchos médicos en todo el mundo que opinan lo contrario y opinan con bases. Cuando a usted le digan que el gobierno lo quiere vacunar, recuerde usted que las vacunas no se hicieron en un ministerio y no se hicieron en las oficinas de un político, se hicieron en los laboratorios donde se hacen las vacunas, donde se ha aprendido a hacer vacunas, y tenemos a 4.000 millones de personas vacunadas ya en este momento que no están sufriendo todas las barbaridades que dicen que se van a sufrir. Asumir la mala fe de otros generalmente es algo que nos quiere vender quien no tiene demasiada buena fe, y eso siempre hay que tenerlo presente, ¿no cree usted?